Solo yo la siento. ¿Quién siente la presencia? Mueva sus manos y alábele, pues. Cuando uno siente la presencia, uno no se puede quedar callado, uno tiene que alabar a Dios, tiene que abrir su boca, tiene que darle gracias, tiene que reconocer que Él ha sido bueno con usted. Si algo ha hecho Dios contigo, dale gracias, hermano y hermana. Vamos a ir a la Biblia. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 1. Mateo capítulo 19, versículo 1, leemos hasta el versículo 12. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole una pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Preguntaron los fariseos. Verso 4, el Señor respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. El tema, o sea, en todo este pasaje está bien claro que el tema tiene que ser el matrimonio institución divina. Es decir, el matrimonio es de Dios, ¿sí o no? ¿De quién es el matrimonio? De Dios. Dios es el creador y el fundador del matrimonio, con el propósito de formar familias para Dios. Eso es. En el principio Dios creó a Adán y a Eva un matrimonio y les dijo que fructificaran, que sojuzgaran la tierra, ¿sí? Que se reprodujeran, porque la intención de Dios siempre fue formar, digan todos, familias para Dios. La familia que es para Dios es una bendición, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿su familia es una bendición? Vamos a ver, ¿su familia es una o es una carga? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? Es una... Ay del solo, dice la Biblia, que no tiene un segundo que lo levante. Estamos, hermanos, la verdad bíblica, es decir, la familia, Dios fundó el matrimonio, Él es el creador, Él inventó el matrimonio, procede de Dios y no de los hombres, para formar familias. Ese es el propósito. Por lo tanto, debemos cuidar, oiga esto, debemos cuidar y bendecir a las familias. Tenemos que ser fieles al matrimonio, digan todos, fieles al matrimonio. No los oigo. Fieles a la familia, perdonadores, ¿o no? ¿Sabe que las palabras que terminó Jesús de hablar antes del capítulo 19 era acerca del perdón? Perdonadores, reconciliadores. Estamos. En el versículo 3 los fariseos dice que vienen con la intención de tentarle. Oiga eso. Es decir, ellos le tienden una trampa, le tienden un lazo y le quieren hacer caer en una trampa al Señor. Yo puedo decir que a los fariseos, estos fariseos, no les importaba el matrimonio, hermano. Ellos vienen preguntando, mire cómo preguntan. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque en la antigüedad, en el tiempo de Moisés y después en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los profetas, los hombres, repudiar significa divorciarse. Se divorciaban, repudiaban a sus mujeres por cualquier causa, pero era para agarrar otras mujeres. Y siempre agarraban mujeres de otras naciones que eran idólatras y que siempre los llevaban a la idolatría, como el caso de Salomón, que les prediqué la vez pasada. Estamos, hermanos. Por eso ellos vienen con esa pregunta cauciosa. Ahora, los fariseos querían hacer caer en la trampa al Señor y de paso justificarse ellos para zafarse del matrimonio, porque ellos eran polígamos. ¿Entiende la palabra polígamo? Levánteme la mano el que no entiende esa palabra, polígamo.
polígamo, o sea, que tienen varias esposas. Dios le dio al hombre ¿cuántas esposas? ¿Cuántas esposas le dio Dios al hombre? Estos tenían varias, eso se llama polígamo, que tienen varias esposas, varias mujeres. Solo una es, el matrimonio es monógamo. La monogamia es de Dios y la poligamia pues ha de ser de los fariseos y de los demonios. Vamos a ver. Vamos a ver verdades acerca del matrimonio. Digan todos, verdades acerca del matrimonio. Pónganle un separador a Mateo 19. Y ahí vamos a regresar. Póngale un separador. Y váyase atrasito, un libro atrás, Malaquías. Un libro atrás, Malaquías. Entonces, verdades acerca del matrimonio. Número 1, primera verdad. Primera verdad, la encontramos aquí en Malaquías capítulo 2, verso 13 hasta el 16. La primera verdad acerca del matrimonio es que Dios está en contra del divorcio. Digan todos, Dios, no los oigo. Dios está en contra. Malaquías 2:13 dice, Malaquías 2:13, ahí está. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mire cómo dice Dios, tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15. ¿No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Ahí está. Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Explico el primer punto. La primera verdad es que Dios repudia o está en contra del divorcio, del repudio o del divorcio. Dice el versículo 13, otra vez, mire, otra vez van a llenar el altar de lágrimas. ¿A qué se refiere? Se refiere en el tiempo de Esdras y Nehemías, como ellos habían sido llevados a Babilonia cautivos, allá aprendieron las mañas de los babilonios y ellos tomaron varias mujeres. O sea, tenían varias esposas. Cuando viene la reforma, cuando Dios los trae de la cautividad de regreso a Jerusalén, por mano de Nehemías y de Esdras, el escriba, se hace una reforma donde ellos deciden que van a despachar a las esposas que les sobran. Aquellas mujeres que habían agarrado, las van a despachar porque leen en la ley de Jehová, que solo se debe tener una esposa y que debe de ser del mismo pueblo de Israel. Entonces tienen que despacharlas y las despachan con sus hijos.
en esa reforma. Entonces, allí llenaron de lágrimas el altar del Señor. Lo que produce el divorcio son lágrimas de los hijos y de las esposas que tuvieron que irse. Por eso aquí Malaquías, Dios a través de Malaquías les dice, otra vez van a llenar de lágrimas el altar. O sea, otra vez van a tener que despachar esas esposas que agarraron, que no les pertenecen, que no son las esposas que Dios ordenó que debían de tener. Y eso es lo que deja el divorcio. El divorcio lo que deja son lágrimas de las esposas y de los hijos. Me imagino que de los varones también. Solo que el varón se hace fuerte. El varón a veces se las tira de que no, que no. Porque el reclamo en Malaquías es a los hombres. Mire, ¿ve? Verso 13. Otra vez vas a cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Dice, así que no miraré más la ofrenda, porque ellos querían con una ofrenda cubrir su pecado. Y en este caso dice Dios, no. Con una ofrenda no vas a cubrir el pecado. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? El 14. Dice Dios a través del profeta, más diréis. O sea, Dios les dice, ustedes van a decir, ¿por qué? Y aquí les responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Es decir, ellos tenían su mujer de su juventud, pero habían agarrado otras mujeres. Este tema no le gusta mucho. No se preocupe, Víctor. Solo conectemos ahí. ¿Se escucha? Pongámonos de pie un poquito. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hago oración, Padre, en el nombre de Jesús. Diga, abro mi mente, abro mi corazón para recibir tu palabra. Señor, póngase la mano en el corazón, póngase la mano en el corazón y diga, Señor, háblame porque te escucho. Amén. Amén. Entonces el verso 14 dice que Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Es decir, Dios está reclamándole al pueblo de Israel que han sido desleales con su primera esposa, porque dejaban la esposa, la dejaban por cualquier causa y tomaban mujeres de otros inconversas, digamos, de otras naciones. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Por eso la pregunta de los fariseos, ¿se puede repudiar a la mujer por cualquier causa? Porque era lo que estaban haciendo. Y Dios les dice, otra vez vienen con el mismo cuento y me van a llenar el altar de lágrimas y van a querer que con una ofrenda yo los disculpe, los perdone. ¿Me está entendiendo? El reclamo aquí. Entonces, ha sido desleal con la mujer de tu juventud, siendo ella, mire lo que es. No te preocupes, Víctor. Tenés sentaste. No te preocupes por eso, papá. No se preocupe, hermana Sofía. Son niños, no se preocupe. No se preocupe. Porque hay una palabra para ellos. Hay una palabra para todos aquí. Para todos nosotros.
Dice que, mire lo que es para Dios. Oiga, mire lo que es para Dios, hablándole a los hombres. Levanten la mano los hombres, todos los hombres que estamos acá. Todos los hombres, levanten la mano. Mire lo que es para Dios una esposa. Dice que es la compañera, bien todo, la compañera, mi compañera de hogar, dice. ¿Han oído esa frase? ¿Sí, va? Es tu compañera de hogar y la mujer de tu pacto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Un fuerte aplauso al Señor, entonces, pues, por su compañera de hogar, la mujer de su pacto. Por eso es que el matrimonio, hermano, mire, el matrimonio no se sustenta en el amor, sino que se sustenta en el pacto, porque a veces vienen algunos o algunas hombres o mujeres casados y dicen, yo me voy a divorciar, dice, porque ya no la amo. Me voy a divorciar porque ya no lo amo. No. El matrimonio no se sustenta en el amor. El amor, hermano, es un sentimiento que puede subir y puede bajar. Hoy usted a su mujer la ama mucho y mañana no la quiere ver. ¿Sí o no? Ríanse, hermano. Entonces, no se sustenta en el amor, se sustenta en el pacto con Dios. ¿Sí o no? Y si usted teme a Dios, si usted honra a Dios, si usted ama a Dios, si usted respeta a Dios, usted nunca va a venir con ese cuento de que ya no la amo, pastor. Ah, qué gran noticia, ¿verdad? ¿Por qué será que ya no la ama? Dios está en contra del divorcio. Mire lo que dice el verso 15. Verso 15, Dios pregunta, ¿no hizo Dios uno? En otras palabras, Dios a Adán le dio una, Eva. Sí, habiendo en él abundancia de espíritu, es decir, habiendo abundancia de espíritu en Dios, Dios pudo haberle dado a Abraham, habiendo abundancia de espíritu en Dios, Dios pudo haberle dado a Abraham 4 o 5, un Aarón, ¿sí o no? Pero Dios le dio una. ¿Está entendiendo? Es decir, ahí lo que está enseñando Dios a través del profeta es que Dios formó el matrimonio monogámico. Dios está en contra de la poligamia y Dios está en contra del divorcio. Sí. Habiendo abundancia de espíritu, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué hizo uno? Dante un dedito, ¿por qué hizo uno? Y aquí responde Dios, porque Dios buscaba una descendencia para Dios. Porque él buscaba una descendencia descendencia y familia. Digan todos, Dios busca familias para él. Esa es la intención del matrimonio. El matrimonio, hermano, Dios lo instituyó, Dios lo creó con el propósito de levantarle a él familias para Dios. Hermano, mi matrimonio es de Dios, mis hijos son de Dios. Mi familia es de Dios, ¿sí o no, hermano? Y usted siempre declárelo, para que lo oiga el diablo. Y el diablo sepa, esta es una familia de Dios, este es un matrimonio de Dios, estos hijos son de Dios. ¿De quién son? Porque él buscaba familias para Dios. Entonces dice, guárdense, cuídense en su espíritu. Miren los hombres. Dice, cuídense en su espíritu. Tóquense aquí adentro, en lo más profundo. Cuídense en su espíritu. Si usted, hombre, es espiritual,
si usted vive por la palabra de Dios, si usted se maneja y se conduce por la obediencia a la palabra, nunca será necesario venir con el cuento de decir, ya no la amo y nos vamos a divorciar. ¿Está entendiendo a los hombres como es? Guárdense, cuídense en su espíritu y no sean desleales con la mujer de tu juventud. 16, porque Dios aborrece el divorcio. ¿Sí? Dios aborrece el repudio. Y Dios aborrece, dice, al que cubre de iniquidad sus vestidos. Es decir, aquellos hombres o mujeres que van detrás de, el hombre que va detrás de otra mujer, eso es iniquidad. La mujer que va detrás de otro hombre, eso es iniquidad. Dice que Dios lo repudia. Sí, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Denle un aplauso al Señor, fuerte, fuerte. Mire, si los cónyuges cristianos se conducen a la obediencia a la palabra, si los cónyuges cristianos obedecen la palabra, respetan a Dios, nunca habrá necesidad de divorcio. ¿Sí? Nunca habrá necesidad de divorcio. Número 2, segundo, vuelva a Mateo 19, regrese allá. Regrese a Mateo 19. Habíamos quedado en el verso 3, donde ellos hacen la pregunta. ¿Se puede divorciar por cualquier causa? Porque ellos se divorciaban, hermanos. Estos hombres se divorciaban, eran bandidos. Si le hacían el huevito malo, se divorciaban. Si la camisa no estaba bien planchada, se divorciaban. Si no le hacían tortillitas, se divorciaban. No, ¿por qué están tan serios, hermano? Es para que aprendamos. Para que aprendamos. Dice, porque, ¿verdad? Usted lo está leyendo. Se puede divorciar por cualquier causa. Ellos encontraban cualquier causa, hermano. Entonces ya le di el primer punto. No. Dios está en contra. Y aquí lo dice Jesús en el verso 4. Jesús les responde. Jesús les dijo, ¿no habéis leído? Eran fariseos los que tenían que enseñarle al pueblo la palabra de Dios y no habían leído el Génesis. No habían leído el Génesis capítulo 1, no habían abierto la Biblia, hermano. Entonces, número 2, segunda verdad. Segunda verdad. Segunda verdad está en el versículo 4. Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, Dios el Padre, que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, esa es la segunda verdad. La segunda verdad es que varón y hembra los hizo Dios. La homosexualidad es un pecado grave ante los ojos de Dios. La homosexualidad es un pecado grave ante los ojos de Dios, porque varón y hembra los hizo Dios. El varón de Dios, mire, dice, varón y hembra los hizo Dios. Quiere decir que el varón de Dios necesita una hembra de Dios también. Y viceversa. El varón de Dios necesita una esposa que sea de Dios. ¿Estamos? Y la mujer de Dios, ¿dónde están las mujeres de Dios? Muevan su mano. La mujer de Dios necesita un varón de Dios. ¿Para qué está sencillo el mensaje? ¿Sí o no? Necesita.
Porque dice, varón y hembra los creó Dios. Tiene que ser un hombre de Dios con una mujer de Dios. Estamos, hermano. Verso 5. Y dijo, por esto lo anterior, porque Dios hizo varón y hembra. Por esto, el hombre, levanten otra vez la mano los hombres, no se enojen conmigo. Por esto el hombre, y Jesús le está hablando al hombre, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir que Dios ya no ve en el matrimonio, ya no ve que son dos personas. ¿Estamos? ¿Cómo lo ve Dios? Una sola persona, una sola carne es una sola persona. Vamos, hermano, esto está buenísimo. Si usted aprende esto, usted no va a tener problemas matrimoniales. Si usted obedece esta palabra, usted no va a tener esos problemas matrimoniales. Entienda que Dios ya no nos ve como dos personas diferentes. No, Dios nos ve como una sola carne. Una sola carne es una sola persona. Una sola persona. Allá en el Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer y les puso su nombre Adán. Fue el nombre que les puso a ambos, Adán. Porque siempre Dios hace responsable al hombre, al varón. En el verso 5, el hombre deja su familia original, oiga, deja su familia original de la cual procede para unirse a su mujer en matrimonio y viene a constituir una nueva familia, una nueva familia, una nueva familia con nuevas costumbres. Esa palabrita, déjenmela ahí que es importante, ya la vamos a tocar. Una nueva familia con nuevas costumbres, porque la familia original tenía unas costumbres, sí, sí, y la nueva familia va a tener sus propias costumbres. Verso 6. Así que no son ya más dos, ahí está, ya no son dos, sino una sola persona. Por tanto, como ya son una sola persona, como son una nueva familia, aquí viene un mandamiento de Dios. Digan todo, un mandamiento de Dios. Díganlo, mandamiento de Dios. Importantísimo, que nos va a ayudar en nuestros matrimonios. El mandamiento es: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué significa eso? Ojo acá. Significa esto. Lo que Jesús está diciendo, es importante buscar la voluntad de Dios para casarse. Es decir, los que estamos o los que estábamos solteros, los que están solteros ahora, y cuando estábamos solteros, venimos a Cristo, teníamos que buscar la voluntad de Dios para encontrar la esposa que Dios, qué linda la que Dios me dé. ¿Verdad? Yo la encontré. Entonces, pero lo que está diciendo es que es importante buscar la voluntad de Dios para casarse. Pero que si hay un matrimonio que se casó dentro de la voluntad de Dios, hay otros matrimonios que se casaron fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, sea la voluntad de Dios o no sea la voluntad de Dios, Dios reconoce a ese matrimonio, porque Dios respeta la institución que se llama matrimonio. No sé si me entendió. Si me entendió, denle un aplauso al Señor, porque eso es importante. Eso es importante, porque hay matrimonios que vienen del mundo, sí, se convierten a Cristo,
No vamos a decirle, no, usted, ese matrimonio no es de... No, Dios reconoce todos los matrimonios, se hayan formado en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Para Dios son matrimonios. Si fueron al registro civil y ahí firmaron, son matrimonios delante de Dios. Y entonces eso es importante tenerlo bien en mente, porque entonces Dios da el mandamiento y dice, lo que Dios juntó, no se meta ahí la suegra. Vale que no vinieron todas las suegras. Hay suegras que son de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Comidita rica, ¿va? Pero las suegras, los suegros también, pero la suegra, la mayor tentación es a la mujer, porque es que los hombres no somos muy fijados. ¿Están conmigo los hombres? Los hombres no somos muy fijados, pero las mujeres sí se fijan en todo. Entonces, la suegra, aquí viene un mandamiento para las suegras. Tiene que entender, dice, el varón dejará a su padre y su madre. Ya lo entregó a otra familia. Hasta allí llegó. No sé cómo entrar aquí porque me van a reclamar las suegras. Hay buenas y hay otras. Levanten la mano las que son buenas suegras. Entonces, ¿ah? Espérame, ¿cómo me voy acá? Espérame. Porque esto está, ya sentí yo que estoy caminando como en tierra minada. No me vaya a estallar una bomba. Es decir, el hombre deja su casa original, ¿sí? Casa original, familia original. Ahí habían unas costumbres. En mi casa original, yo decía, 2 huevitos estrellados en la mañana. Mami, le decía a mi mamá, mamá, en la tarde, mamá, los 2 huevitos en torta, mamá. Y Becho me vive. Becho se ríe de mí porque lo mismo le pido yo. O Dali, en la mañana me le dice, Ali, hágame 2 huevitos estrellados. Y en la tarde le digo, los 2 huevitos hágamelos en torta. Entonces Becho se ríe de mí porque le dice, mami, haceme 2 huevitos estrellados. Y en la tarde me los haces en torta. Esa era una costumbre de allá. Pero mi mamá es muy respetuosa. No va a venir. Mire, Odalis, los huevitos a Víctor en la mañana son estrelladitos. Y en la tarde cuidaditos se los va a hacer. Tiene que ser en torta. ¿Me está entendiendo? No puede venir la suegra, ¿verdad? ¿Ah? Viene la suegra y decir, a mi hijito, démele, tal vez se ríen con este chiste. Allá en Copán, allá andaba yo por Copán. Y entonces va a venir la suegra y decir, no, a mi hijo, usted me le va a dar un platillo en un plato hondo, los frijolitos acabaditos de hacer. Pone los frijolitos y le echa sopita de los frijoles. Después la tortillita acabadita de salir del comal se la tira a mi hijo y mi hijo la va a agarrar así y la va a despedazar encima. Y después mi hijo se va a ir al pie de la vaca y va a empezar a echarle leche. ¿Se imagina? Ay, Dios mío. Va a decir la esposa. Va a decir la esposa. No, hombre. Si quiere así, mejor
váyase allá, cómprese una vaca, porque usted no ocupa una esposa, lo que ocupa es una vaca para echarse aquí la leche se compra, la esposa aquí la leche se compra en la pulpería o en el supermercado y viene en un vaso, viene en un tarro de cartón. Y sirve para echarle al café si quiere, o para comerlo con confle, pero con tortillita, con frijoles. Eso yo nunca lo había visto, pero es que fue allá la costumbre, allá en Copán hacen eso. No les gustó el chiste. Pero estoy saliendo con eso para no ir más a lo... Al hombre le dice, usted ya dejó su casa original, su familia original. Ahora está formando una familia. Y aquí viene, con nuevas costumbres. Y ahí es donde la suegra no puede venir a decir, no, que a mi hijo trátemelo así, que a mi hija trátemela así. No puede traer las costumbres de allá, ¿verdad? No puede traer las costumbres de allá y quererlas meter en el nuevo matrimonio. De hecho, que si obedecemos el mandamiento, dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, lo más sabio sería que la suegra no se meta. Bueno, la suegra puede bendecir, sí, al matrimonio, sí. Tírele 50,000 pesos, está bueno, sí se puede. Tíreselos. Y si la suegra tiene billetillo, gloria a Dios. Yo amo a mi suegra. ¿Saben por qué amo a mi suegra yo? Porque vive allá por lo bien largo. No, es buena suegra. Porque ella escucha los mensajes. Ella escucha, a saber si me voy a meter yo. Es buena suegra la que tengo yo. Entonces, sí se puede ayudar los suegros. Pero lo que no deben es entrar en ese círculo del matrimonio, que es una nueva cultura, con nuevas costumbres. ¿Está entendiendo, hermano? Con nuevas costumbres. Entonces, al varón se le dice, varón, tenga cuidado, varón. Cuides. Miren los varones. Cuide su matrimonio y usted no permita que se le vaya a meter ahí su mamá. Porque si su mamá se le mete, su mamá lo pone en evidencia que usted es un bebecito. Si su mamá se le mete, lo está dejando mal al hijo. Porque está diciendo que ese hijo es un bebecito que todavía hay que chinearlo y hay que darle el pancito así como se lo daba mamá. Y se lo metía en el cafecito y se lo ponía en la boca. No, hermano. El hombre no tiene que permitirle a su mamá. ¿Y por qué solo? ¿Y el papá por qué no? Sí, el papá también. Que entren en ese círculo porque van a dañar. Mire, yo he visto, voy a decir lo que yo he visto. Una vez terminé de predicar este mensaje, el mensaje de ese mismo pasaje, y yo concluí en el mensaje, allá en la otra iglesia, ustedes saben, yo terminé de predicar y yo concluí que Dios estaba en contra del divorcio. Salvo por causa de fornicación, como dice ahí. Y afuera me estaba esperando una señora. Y una señora, solo bajé la grada yo saliendo de la puerta y me dice, pastor, ese mensaje que usted predicó no es de Dios, me dijo. Yo le dije, yo respeto su opinión, le dije, yo quería seguir caminando. Y la señora se me mete al frente y me aborda. Espéreme, me dije, que quiero hablar con usted. Dígame, pues ya me dijo, ¿así? No, ya me dijo que no le gustó, gloria a Dios. Le digo. Es que usted no sabe que hay causas para el divorcio, me dice. Pues sí han de haber, le digo, cada matrimonio es diferente. ¿Y sabe qué me dijo? Mi hijo está en esta iglesia, me dice.
y no voy a descansar hasta divorciarlo de esa mujer, dijo. Le digo, pero ese es un asunto suyo, no tengo nada que ver con el mensaje de hoy, le digo. Yo soy abogada, me dice. Está bueno, le dije yo. Está bueno. ¿Y sabe qué hacía esa señora? Esa señora le metía a las mujeres al hijo, y aún algunas hermanas cayeron en esa trampa de andar con ese chueco. Porque tener una esposa, hermano, y solo porque mami dice que no me gusta la esposa, aquí me consiguió una, y de las mismas hermanas de la iglesia le prestaban para eso, hermano. O sea, le estoy hablando de casos extremos, ¿verdad? Que aquí en esta iglesia no hay, pero que nunca hayan. Hay señoras que dicen, esa mujer no me gusta para mi hijo. Hermano, uno no le consigue la mujer al hijo. El varoncito, si es hombre, él escoge su esposa, si es hombre. Porque les voy a decir a los hombres, tenemos que graduarnos de hombres. Hay un proceso para graduarse de hombre. Y esa es una lección que hay que pasar. Si ustedes, varones, si ustedes se quieren graduar de hombres, ustedes tienen que dejar el nido allá, el original, y hacerse hombrecitos en la nueva familia, hermano y hermana, y cerrar ese círculo para que no vengan ahí extraños, hasta familiares de otro tipo quieren venir a meterse, hermano. Usted tiene que decir, aquí nadie se mete, aquí nosotros comemos arroz chino cuando queremos, desayunamos con arroz chino y cenamos con pollo, y aquí es otra cultura, ¿ve? ¿Entiende, hermano? Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay que dejar lo que es de niño y graduarse de hombre. Porque después, hermano, varón, usted tiene que graduarse de padre, porque va a tener hijos. De ahí tiene, primero se gradúa de hombre, de ahí se gradúa de esposo, y después se gradúa de padre. Mire, tres procesos. Entonces, el mandamiento es de Dios. Si en la iglesia se obedeciera el mandamiento, no habría problemas. No habría problema. Lo voy a dejar ahí porque no quiero que se vaya a armar un lío de una cosa que es una bendición. ¿Verdad que sí? ¿Le estoy hablando la verdad, sí o no? Sí, ¿verdad? Hasta ahorita no he ofendido a nadie. Número 3. Número 3. Las causas para el recasamiento. Aquí están. Dice el verso 7. El 7 y el 8 prácticamente son de la misma, del primer punto del divorcio. El 7 y el 8, mire, le dijeron al Señor, es temprano, hermano, ya vamos a orar. Están aprendiendo, hermano. Esto les va a ayudar, hermano. Verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque sí, allá en Deuteronomio, vinieron donde Moisés a reclamar esto, y Moisés les permitió porque
Prácticamente ya las habían despachado a las mujeres por cualquier causa. A Moisés no le quedó otra que permitir, hacer un mandamiento permisivo, pero que no está sobre el mandamiento de Dios del principio, de que hizo uno y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y el 8, Jesús les dijo, por la dureza, mire, por la dureza del corazón del hombre, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, ahí está, claro, mas al principio no fue así. Es decir, que cuando hay divorcios, lo que hay ahí es dureza de corazón. Entre los cristianos no debe ser. Me quiero divorciar, pastor. Ya le oraste al Señor. Ya oraste al Señor. Dejemos esa palabrita ahí, vaya. Dejemos ahí un supuesto. Pastor, me quiero divorciar. Ok, ahí dejémoslo. Vamos a ver. Aquí Jesús le va a responder. Verso 9. Las causas para el recasamiento. Mire que está bueno. Yo lo estoy disfrutando. Levanten la mano que están disfrutando. Levanten la mano los que ya se quieren ir. Verso 9. Es Jesús, dice Jesús, y yo os digo, Moisés les permitió, pero yo les digo, aunque al principio Dios no lo hizo así, Jesús dice, yo les digo, cualquiera que repudia a su mujer, que se divorcia y se casa con otra, lo que está legalizando es un adulterio. Y el que se casa con la repudiada, también otro adulterio. Están viendo que el Señor Jesús está cerrando las puertas por todos lados. ¿Están viendo? Lo están viendo, lo están notando. Jesús está cerrando las puertas por todos lados. Dice, salvo por causa de fornicación. Aquí vienen las causas. Fornicación es por la palabra griega pornea, que se refiere a toda clase de pecados sexuales. Toda clase de pecados sexuales. Toda clase de inmoralidad sexual es una causa para divorciarse y volverse a casar. Otra causa está en 1 Corintios 7:15. La deserción o el abandono, de eso hay bastante. Es decir, cuando uno de los cónyuges abandona, se fue, es una causa bíblica para el divorcio y el recasamiento. Lastimosamente, por la situación económica, hay muchos hombres que se van, ¿verdad que sí? Hay hombres que se van por años y dejan a la mujer, hermano, sola, y esperan que esa mujer sea fiel toda la vida, solo que fuera la mujer biónica. ¿Sí o no? O sea, que no le dan ganas de sexo, pues. ¿Me están entendiendo, hermano? El hombre biónico se fue para Estados Unidos, lleva 5 años y dice que él nunca le ha fallado a su esposa. Tiene que ser el hombre biónico. Nunca vieron esa serie, El hombre biónico. No le dan deseos sexuales, pues. Eso es mentira, hermano. Prácticamente desde que se va, desde que se separa, ya está poniendo en riesgo el matrimonio. Están bien serios, no sé si me están entendiendo, pero sí vale la pena saber cuáles son las 2 causas bíblicas
toda clase de pecados sexuales, toda inmoralidad sexual y el abandono. Se fue y dejó a la mujer. Se fue la mujer y ahí dejó al hombre. Es una causa. Por eso la palabra en 1 Corintios 7 habla de que no se separen. No se separen. Y si se separan, es para dedicarse a la oración y de ahí volverse a juntar en uno. Dice que el que se separa, quédese sin casar. ¿Cuántos serán capaces de quedarse sin casar? Ninguno, hermano, porque no tenemos don de continencia. Y aquí lo va a decir Jesús. Se disuelve el matrimonio por motivos bíblicos, fornicación o abandono. Hay otra que no sé, no estoy muy seguro, pero puede ser otra causa, según algunas palabras en la Biblia. Por ejemplo, en Colosenses creo que es el 3:19, Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Está? Dice Pedro, 1 Pedro 3:7, trate a la mujer como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces me parece a mí que el maltrato, la violencia, que por lo general un hombre hace contra una mujer, es raro cuando la violencia es la mujer contra el varón, pero puede ser. Pero cuando hay violencia y que corre peligro la vida de uno de los cónyuges, esa puede ser una causa bíblica. ¿Están entendiendo, hermano? Bueno, voy para el otro, el cuarto para que terminemos. Verso 10. Le dijeron sus discípulos. Miren lo que le dijeron sus discípulos. Yo pregunto, ¿quiénes fueron los que vinieron haciendo la pregunta que si se puede divorciar por cualquier causa? ¿Quiénes? Vamos. Los fariseos. ¿Están en clases? ¿Quién vino a decirle, Señor, se puede divorciar por cualquier causa? ¿Quiénes? Va, díganlo todo. Los fariseos querían divorcio por cualquier causa. Y aquí en el verso 10, mire que fueron mal influenciados. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Está entendiendo? Cuando uno oye mala enseñanza, cuando uno escucha enseñanza que no es bíblica, muchas veces te van a influenciar mal. Porque véalo aquí, mire cómo están pensando ya los discípulos. Verso 10, le dijeron sus discípulos. Los discípulos están escuchando toda la conversación de Jesús con los fariseos. Todas las razones que Jesús está dando. Todos los textos bíblicos que el Señor les está dando. Y los discípulos dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice ellos? No conviene casar. Mira qué conclusión llegaron los discípulos. No conviene casarse. Ellos estaban equivocados. Porque Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, ¿cómo? El que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor. Se lo traduzco. El que encuentra esposa encuentra la bendición de Dios. Y la benevolencia es la buena voluntad de Dios para ese hombre.
Víctor, esa es tu bendición y la buena voluntad de Dios para ti, hermano. Para ti, Marlon. Para ti, Daniel. Tu bendición, ahí la tenés. ¿Está entendiendo, hermano? Los discípulos están equivocados. Si esa es la condición del hombre, ¿qué frasecita quedó? No conviene casarse. A lo que Jesús responde, verso 11. Digan todos, el celibato. Digan todos, celibato. ¿Quién quiere ser célibe? Nadie. Verso 11. Los discípulos dijeron, es temprano, hermano. Los discípulos dijeron, no conviene casarse. Entonces el Señor les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Cuál es esto? El de no casarse. Eso de no casarse es el celibato. No todos lo pueden recibir. ¿Me está entendiendo? Lo que Jesús está diciendo, todos deben de casarse. Todos deben de casarse porque no tienen don de continencia, no son célibes. Esto de no casarse, no todos lo pueden recibir, solo unos pocos que Dios llama para algún llamado especial, como el apóstol Pablo. Miren, hermano, los que abrazan ese voto de celibato, de ser célibe, de no casarse, se meten en muchos problemas, porque en la mayoría Dios no lo llamó a eso. El apóstol Pablo sí es un caso. Para ser célibe, tendría que estar muy lleno del Espíritu Santo y muy ocupado en la obra de Dios para que no piense en el sexo opuesto. ¿No está entendiendo? Como Pablo, que estaba bien ocupado, hermano. Él no podía traer una esposa. Porque ese hombre solo andaba en el mar, en todos lados, hermano. Yo lo miro bien serio este. ¿Cuántos quieren ser eunucos? Uy. ¿Quién sabe lo que es eunuco? El 11 dice, no todos son capaces de recibir esto de quedarse sin casar, sino aquellos a quienes es dado, a unos poquitos. A unos poquitos. Dios les dio ese don por su obra que desarrolla. Vuelvo y repito, tienen que estar bien llenos del Espíritu Santo. Porque la causa de ese voto de celibato ha causado graves problemas en unas religiones. Porque Pablo a Timoteo le dice que en los postreros días vendrán muchos escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios que prohibirán casarse y prohibirán participar de alimentos que Dios ha creado. Es una doctrina de demonios. La verdad es que cada uno debe tener su propia esposa para formar una familia para Dios. La nueva onda es que los jóvenes se casan y dicen, no vamos a tener hijos. No queremos hijos porque queremos viajar por el mundo. Eso no es de Dios. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve usted cómo la gente inventa? Cada uno es libre. Si alguien dice, no queremos tener hijos, es su problema. ¿Verdad? Pero no es bíblico. Entonces, Cristo está diciendo que todos deben casarse.
que no todos son capaces de recibir esto de no casarse, no todos son capaces de recibir celibato. ¿Por qué? Da las razones en el verso 12 y termino. Aquí da las razones por las cuales no todos pueden ser célibes. Verso 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eso significa que el eunuco que nació del vientre de su madre es un accidente de nacimiento y no tiene instinto sexual. Es un accidente que nació del vientre de su madre y no tiene instinto sexual. Ese eunuco que nació así. Número 2. Dice que hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, son castrados de su miembro viril. Eso lo practicaban antes en los palacios de los reyes, porque estos hombres los hacían eunucos para que cuidaran a la reina, cuidaran a las princesas, y así ellos se aseguraban de que no iba a pasar nada. Y tercero, hay eunucos y a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, que renunciaron voluntariamente, una decisión propia. No fueron castrados, pero fue una decisión propia de quedarse sin casar. Ejemplo, el apóstol Pablo. Y finaliza el Señor Jesús diciendo, el que sea capaz de recibir esto, hablando de lo último, de quedarse sin casar para consagrarse al reino de Dios, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pónganse de pie y vamos a orar. Entonces les hablé de 4 verdades del matrimonio. 4 verdades acerca del matrimonio. Número 1, Dios está en contra del divorcio. Podríamos añadir, Dios está en contra de la poligamia. El matrimonio es monogámico. Número 2, segunda verdad, varón y hembra los creó Dios. La homosexualidad es un pecado grave ante los ojos de Dios. Tercera, las causas para el recasamiento, pecados sexuales, abandono del matrimonio y violencia doméstica. El celibato, no somos capaces de ser célibes. Dios quiere que todos se casen. Así que enséñele a sus hijos que se va a casar. Sí, ¿verdad? Sí, amén o no amén. Padre, te damos gracias. Vengamos al frente. Yo creo que vale la pena hacer una oración. Véngase al frente. Para que estas verdades que hemos hablado hoy, las podamos afirmar en el altar de Dios.